Noches. Me llamo Vicente Moura y soy del interior de Pernambuco, más precisamente de la región de Bodocó. Y lo que les voy a contar aquí me mantiene despierto hasta el día de hoy, aunque han pasado casi 10 años. Se suponía que sería solo uno más, una noche de viernes normal y corriente, de esas que la gente del campo aprovecha para sentarse en el acera, tomar un café fuerte con tapioca y charlar hasta quedarse dormido. Pero esa noche, allí en la granja de Sedojo, algo rompió la normalidad. De ese lugar, algo que ya no debería caminar entre los vivos, saltó como un rayo desde dentro del arbusto y lo que los ojos de lo que se vio, ninguno de nosotros puede olvidarlo. Se no era un hombre de miedo, viejo vaquero, más seco que una rama de mandacarú, bigote espeso, miradas sospechosos y manos que parecían de cuero por tanto tiempo agarrando ganado salvaje y un mango de asada. El apodo vino de olor. Nadie podía explicarlo, pero el hombre siempre tenía un fuerte olor a ajo, impregnado en su ropa, su sombrero, incluso su sudor. Decían que masticaba diente de ajo como si alguien masticara tabaco, pero él mismo nunca lo confirmó. La granja. El suyo estaba al pie de la Serra do Boi Seco, un lugar algo aislado, con pastos secos, un embalse casi muerto de sed y unas 15 cabezas de ganado flaco que insistía en crear. Solía ir allí una vez al mes, tomar algunos pedidos, charlar y escuchar historias, porque si había algo que se sabía hacer era contar una historia. Pero esa noche no quería hablar. Estaba pálido, sudando frío, incluso en el calor abrasador, y con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto la muerte. Llegamos alrededor de las 7, Juancinho Dogás y yo, a dejar unas botellas de queroseno y una bolsa de sal gruesa que había pedido. Tan pronto como bajamos del camión, se llegó corriendo con el sombrero torcido en la cabeza y un viejo rifle en sus manos diciendo: «Cierren esta puerta, por el amor de Dios, ciérrenla». Pensamos que era algo con el ganado, tal vez un ladrón, tal vez un jaguar, pero temblaba tanto que apenas podía explicarlo. Se sentó en una silla de paja y se quedó allí con él respirando con dificultad, murmurando para sí mismo. Cuando finalmente se calmó un poco, pidió café, pero no tocó el taza. Dijo que había visto al animal saltar la valla y que no era un animal conocido. Era grande, más grande que un hombre, negro con ojos de brasa, y saltó como si tuviera alas desde dentro del arbusto al corral, sin hacer ruido, sin romper ramas, sin salir rastro. Pero vi con estos ojos que la tierra se comerá. Su voz fracasó, como si no creyera lo que decía. Johnny se rió. Yo confieso que yo también lo dudaba. Por ahí, la gente suele exagerar las historias, y C siempre lo hizo bien. Pero no era solo su forma de hablar, era su estado. Le temblaban las manos, sus ojos. Todavía buscaba algo en la oscuridad de la noche. Dijo que el animal estaba allí junto a la vaca pariendo, mirando a él como si lo conociera. No gruñó, no corrió. Solo me miró, Vicente, como si me juzgara. Esas palabras quedaron grabadas en mi cabeza. Fuimos al corral con linternas, solo para confirmar que no había nada, ni huellas, ni ramas rotas, el ganado tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se puso aún más nervioso. No estoy loco, no estoy loco. Vi esa cosa. Lo repetí como una oración. Invertido, un mantra desesperado. No quería que nos fuéramos esa noche. Nos pidió que durmiéramos allí, cerró las puertas con llave e incluso colocó algunas cruces de madera detrás de ellas. Ventanas. Pensé que tal vez tenía fiebre o algún tipo de... Me asusté, pero su miedo era tan sincero, tan crudo, que algo dentro de mí... Alerta. Johnny durmió como un tronco, pero yo mantuve los ojos abiertos toda la noche. Todos, escuchando los sonidos del bosque que parecían diferentes esa mañana, amortiguado, como si algo más grande acechara en silencio. A la mañana siguiente, se quedó callado, no comió,
No quiso café, no dijo nada. Nos despedimos y se sentó en el porche, con la escopeta en el regazo y la mirada perdida en dirección al corral. En camino de vuelta, Juanciño bromeó. «Chico, este cedo allo necesita un baño con sal gruesa y 1 litro de cachaza. ¿Lo viste? Debiste haber visto un perro salvaje y pensaste que era el diablo». Me reí, pero solo por la comisura de la boca, porque lo que vi en los ojos de C esa noche no fue una invención, fue terror. Era como si algo había traspasado el velo de su mundo. Y por mucho que intentara ignorarlo, dentro de mí ya había una pregunta. Empezó a martillar sin parar. ¿Y si realmente veía algo que no era de este mundo? ¿Y si lo que saltó, acaso no era un animal común cercado? Allí, en esa noche bochornosa del bosque, comenzó una de las peores historias que he escuchado. Y la viví. 2 noches después, todavía estaba con esa opresión en el pecho, ¿sabes? Esa sensación de que algo no estaba bien. Cierto, incluso intenté convencerme de que era solo otra de las mentiras de Cedo. Ajo, pero cuanto más recordaba el estado en el que se encontraba, más me impactaba. Una agonía. Esa mañana, durmiendo en mi hamaca, soñé con el animal que describió. No era una figura muy clara, sino una enorme sombra, con ojos rojos como brasas ardientes, mirándome desde el medio del bosque, quieto, simplemente quieto. Cuando me desperté, sudando, con el corazón acelerado, decidí que iba a volver allí, su granja. Y no era solo curiosidad, no. Era como si algo me llamaba. Me llevaba de vuelta a ese lugar. Llegué allí a última hora de la tarde, el sol ya cayendo detrás de la montaña y el cielo tornándose de un naranja quemado. El polvo. El camino subía alto y el aire era seco, pesado, de esos que dan dolor de cabeza. Cabeza si respiras hondo. Al entrar en la propiedad, sentí inmediatamente el silencio. ¿Silencio de verdad? Ni ganado, ni pájaros, ni grillos. Solo el sonido de mis propios pasos en el suelo, la puerta. El corral estaba abierto, de par en par, algo que C nunca permitió que sucediera. Me pareció extraño. Fui directo al porche de su casa, pero no encontré a nadie. Aplaudí, grité, nada. Fue entonces cuando tuve una corazonada. Malestar, un escalofrío me recorrió la espalda. Caminé alrededor de la casa hasta la parte trasera y me encontré cara a cara con el corral. Y ahí vi las marcas, en el suelo de tierra. Golpeado, justo en el centro del corral, tenía unas huellas grandes y profundas, con 4 dedos delante y un talón. Ancho, extraños, mitad humanos, mitad animales. Pero lo más extraño ni siquiera era el tamaño, sino la profundidad de sus ojos, como si quien hizo eso pesara mucho, más que cualquier ganado, y el camino que tomaron era imposible. Se fueron. Fuera del recinto saltaron directamente, sin romper el alambre, y se detuvieron muy cerca de la manguera de agua, donde C siempre ponía a beber al ternero enfermo. Desde allí las marcas eran la mitad hacia atrás y desapareció de repente, como si la cosa hubiera saltado sobre ella otra vez, de la valla, sin tocar el suelo. Me agaché para mirar más de cerca y sentí un olor fuerte y enfermizo, a pelaje mojado con algo de cosa podrida, como carne demasiado cocida con sangre fresca. Me dio asco, estómago. Me quedé allí, mirando las marcas, hasta que oí un chasquido que venía de arbusto. Me giré de repente, pero no vi nada. Pero el silencio continuó. Ni siquiera el viento agitaba las hojas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Corral. Entré a la casa llamando a C y esta vez respondió. Su voz salió. Estaba débil desde dentro de la habitación. Cuando entré, estaba acostado, con un paño húmedo en la frente y el rifle apoyado en su pared, como si estuviera enfermo.
Tenía los ojos hundidos, rojos. Su rostro estaba delgado. Me miró y dijo casi en un susurro: «Viste las marcas, ¿verdad? No fui yo quien... Me lo inventé, Vicente. Vi la cosa. La vi. No supe qué decir. Simplemente negué con la cabeza». Él respiró hondo y cerró los ojos, murmurando algo. Eso solo lo entendí después. Ella regresó, como hizo con mi padre. Me quedé allí con él por un rato, escuchando ese montón de palabras sueltas, como si estuviera soñando despierto. Habló de una sombra que andaba entre los bueyes, de un rugido en la madrugada que nadie más oyó, de un ojo que brillaba en la oscuridad y una antigua maldición. Luego se durmió y yo me senté allí en la silla de madera, escuchando el viento comenzar a regresar y con él un ruido en la distancia, muy lejos, viniendo de las montañas, como si algo grande se arrastrara por las rocas. Antes de irme, fui al corral una vez más. Tomé una rama seca y traté de medir la altura del vallado. No tenía menos de 2 metros. Ningún animal allí lo saltaría e incluso si saltaba, dejaba un rastro en el alambre, rompía los postes. Pero todo estaba intacto, demasiado intacto. Y las marcas como si alguien lo hubiera dibujado en la tierra con una fuerza sobrenatural. Regresé a casa ese día con la cabeza dando vueltas y la certeza de que lo perseguiría por mucho tiempo. Ceedoalo no mentía. Algo, la cosa real había saltado ese corral y estaba regresando a terminar lo que empezó. Y yo, sin querer, ya me había metido en medio de esta historia. En los días siguientes, C desapareció. Ya no atendía a nadie, no salía al mercado, no respondía a las llamadas en la puerta. La gente de la región comenzó a... cóccix. Algunos decían que había perdido la cabeza, que estaba atrapado. Otros juraban que murió de pena o que se había escapado para no volver jamás. Pero yo lo sabía. Yo sabía que todavía estaba escondido en esa casa, escondiéndose de algo que venía del bosque. Eso no era una locura, no un invento de un viejo. Era miedo real, un miedo profundo a eso. Eso sale de dentro de los huesos. Intenté seguir adelante con mi vida, pero no podía dejar de pensar en lo que dijo antes. A dormir esa tarde. Regresó, como hizo con mi padre, en ese martillado día y noche, como si hubiera dejado una piedra suelta dentro de mi cabeza. ¿Quién era esta mujer y qué le había pasado a su padre? No lo sabía. Casi nada sobre el pasado de C. Solo que vivió en esa granja desde niño. Herencia de su padre, y que nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía únicamente del ganado, el plantaciones y las historias que contaba. Pero nadie hablaba nunca de su padre. Era como si me hubieran borrado de la memoria del pueblo. Esto me inquietó aún más. La semana siguiente regresé allí de nuevo, solo que esta vez no fui solo. Llamé a mi amigo Ebaldo, hombre experimentado, que una vez fue leñador, un cazador de los que conocen a todos los animales, de la caínga por el olor y los pasos. Cuando le conté lo sucedido, se quedó callado un rato, tiempo. Luego se rascó la barbilla y dijo algo que me dio escalofríos. Si es lo que pienso, Vicente, te estás metiendo en cosas viejas, cosas que ya deberían haberse convertido en polvo. No me explicó mucho, pero aceptó acompañarme. Salimos muy temprano, antes del amanecer. Nacimos y tomamos un machete, una linterna, un rosario bendecido y un puñado de sal gruesa, algo que, según los antiguos, ahuyentaría a los animales a un alto precio. Cuando llegamos a la granja, el ambiente era aún más extraño. El césped alrededor de la casa parecía quemado, demasiado seco, como si un incendio hubiera pasado por allí sin dejar llama. El aire era más pesado y había un olor dulce en el aire, un olor enfermizo, parecido a la miel, mezclado con sangre. Llamamos a C, pero nadie respondió.
Fuimos a la casa y encontramos la puerta entreabierta. Entramos con cuidado y lo que vimos me hizo sentir un fuerte escalofrío en el estómago. La casa estaba completamente patas arriba, la mesa estaba rota, los platos estaban en el suelo, los libros estaban desgarrados, la cruz boca abajo en la pared, pero no había señales de lucha ni de sangre, solo desorden, como si alguna cosa había pasado por allí, enfadada, buscando algo. Habitación, la cama estaba vacío, pero en el suelo, justo al lado, había un círculo dibujado con carbón y en su interior había un puñado de dientes de ajo esparcidos, todos machacados, como si alguien había pisado fuerte. Evaldo se agachó, olfateó el suelo y murmuró. Pasó y se lo llevó. Me detuve. ¿Se llevó a quién?, pregunté, pero no respondió. Solo sí. Me levanté lentamente, con cara seria, y señalé la ventana. Me acerqué allí y vi en la parte trasera de la propiedad, cerca de un antiguo depósito de pienso, había un sendero, un rastro profundo, hecho por algo grande y pesado, arrastrándose por la tierra, y al final había marcas de garras en los troncos de los árboles. Seguimos el sendero hasta la entrada al bosque. Allí, Evaldo se detuvo e hizo la señal de la cruz. Esto no es animal ni del hombre, es algo que vive entre los dos mundos. Y luego, por primera vez, me lo dijo. Dijo que hace muchos años, cuando aún era joven, escuchó una historia de un vaquero que fue encontrado muerto cerca de las montañas, con su cuerpo destrozado y su rostro desfigurado, como si lo hubieran desgarrado con garras. En ese momento, culparon un jaguar, pero los ancianos lo sabían. Susurraban sobre una criatura que solo aparecía en épocas de sequía severa, cuando el bosque ya no daba frutos y el ganado moría de sed. Una cosa que se alimentaba del miedo, que acechaba las granjas y se apoderaba de los más débiles, y decían que ella siempre volvía al mismo lugar. El padre de C era este vaquero Vicente. Fue él quien murió allí. Estas palabras cayeron sobre... Me sentía como una piedra. Entonces todo empezó a encajar. Ese miedo a C, las marcas en el corral, la sombra en los arbustos, los ojos rojos. No era nada nuevo. Era vieja, muy vieja. Una maldición que ha permanecido latente durante décadas, esperando el momento justo para despertar. Y ahora había regresado. Y C de alguna manera lo sabía. Quizás por eso nunca se fue. Quizás por eso usó ajo. Quizás sabía que su destino estaba sellado desde su nacimiento y ahora se lo habían llevado. Pero ese no era el final, fue solo el comienzo, porque Evaldo me miró con ojos serios y dijo: lo último antes de adentrarnos en el bosque. Si regresa, no se detendrá ahí. El sendero era profundo, oscuro y estaba cubierto de silencio. Cada paso que dábamos parecía hundirse en un tiempo que ya no era el nuestro. El arbusto, incluso seco, era cerrado de una manera extraña, como si los árboles se hubieran doblado por el miedo, ocultando lo que vivía detrás de ellos. Evaldo iba adelante con el machete en la mano, abriendo camino, y yo seguí con la linterna rezando suavemente, aún sin saber exactamente a quién. El rastro de la criatura estaba clara, ramas rotas a la altura de la cabeza, arañazos en los troncos. Y ese olor, Dios mío, ese olor a azufre mezclado con carne, cabello crudo y húmedo que impregnaba las fosas nasales como una plaga. Llegamos a un claro, oculto en medio de las montañas, un lugar que ni siquiera un mapa muestra. El terreno allí era de un rojo oscuro, como si se hubiera quemado por dentro, y en el centro había un agujero abierto en el suelo, una especie de madriguera o cueva, ancha, profunda, oscura, como la boca del infierno. Evaldo se arrodilló en el borde del agujero y lanzó un puñado de sal gruesa dentro. Entonces se levantó y me dijo: ese agujero de aquí
Se abre solo, Vicente. Cuando la cosa quiere salir, me quedo, lo quieto, sin para saber si era miedo o incredulidad lo que me impedía avanzar. Pero fue entonces cuando oímos. Primero un gemido bajo, casi como un estruendo proveniente de la tierra. Entonces un rugido. No era el sonido de un animal, era algo más profundo, más lleno de dolor, como si estuviera hecho de voces mezcladas, voces de personas y animales, rugiendo juntos en un solo grito. La tierra tembló, juro por todo lo que es más sagrado. La tierra tembló levemente bajo sus pies. Evaldo me gritó que corriera, pero mi cuerpo no respondió. Me quedé allí paralizado, con la linterna temblando en mi mano, señalando el agujero. Fue entonces cuando vi dos ojos rojos brillantes, como un carbón encendido que se eleva lentamente desde las profundidades de la oscuridad, quieto, fijo en yo. Y entonces la cosa se levantó. Primero se oyó el sonido de un hueso crujiendo, luego el cabello negro emergiendo de las sombras, y finalmente la cabeza grande y deformada, con orejas puntiagudas, dientes largos que no cabían en la boca y una lengua negra, largo, que le caía por un lado de la cara. Era un hombre lobo, pero no como los de los cuentos infantiles. Esto era algo diferente. Era más grande, más antiguo, más maligno. Su piel era como cuero quemado, sus garras torcidas como una vieja guadaña y un pecho ancho que subía y bajaba como una mosca liberando un aliento. Caliente que apestaba a muerte. Se levantó de la tumba en silencio, solo yo mirándolo hasta que se puso de pie, a más de 7 pies de altura, y cuando finalmente gruñó, el sonido me encogió el alma. Evaldo me jaló fuerte y corrimos como dos hombres desesperados, abriéndonos paso entre la maleza, tropezando, con el animal siguiéndonos. No hizo ningún ruido mientras correr. Eso fue lo peor. Solo se sentía cuando estaba cerca por el olor y el calor. Y juro por Dios, en cierto momento oí una voz dentro de mi cabeza. No era humana. Fue como un susurro profundo y antiguo que decía, mi nombre, Vicente. Y fue entonces cuando lo entendí. Me conocía, sabía quién era, y no solo me quería matar, quería llevarme. Logramos salir del bosque casi por la mañana. El cielo ya estaba aclarándose y las hojas comenzaron a se mueven con el viento, como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad. Pero cuando miramos hacia atrás, ya no había más. Rastro, nada. La tumba había desaparecido, las ramas rotas habían vuelto al lugar y el olor se había disipado como humo. Evaldo, sudando con el pecho jadeando, dijo con voz entrecortada, esto no va a parar. Esta cosa ella estaba esperando y ahora ella eligió. No dormí esa noche ni las siguientes. Me encerraron en casa, con ajo en la puerta, sal en los rincones y una vela encendida en el 4 esquinas de la habitación. Y aún así podía olerlo en el viento, mis ojos en el oscuros, los sueños con la voz que me llamaba, hasta que una mañana tocaron mi puerta. Cuando la abrí, no había nadie allí, solo un objeto en el suelo, el sombrero de sedo sajo, cubierto de tierra y con 3 marcas de garras en el borde. La bestia había regresado y ahora sabía mi nombre. Desde esa mañana, mi vida se convirtió en un infierno con los ojos abiertos. Ya no comía, dormía ni hablaba con nadie. Nadie. Cerré mi casa por dentro con una cadena y un clavo, cubrí las ventanas. Eché sal gruesa alrededor de cada canción. Encendí una vela por San Antonio, San Lázaro, incluso por aquellos que ni siquiera recordaba. Nombre. Pero no sirvió de nada. Todos los días, alrededor de la medianoche, el viento cambiaba y junto con él vino el olor, esa podredumbre caliente mezclada con malezas, pelaje húmedo y quemado. A veces era fuerte, como si el animal estuviera allí en el puerta, otros más débiles, solo una advertencia de que estaba cerca, merodeando, yo con la esperanza de bajar la guardia.
Ebaldo también desapareció. Después de ese día en el claro, prometió que buscaría a un anciano sacerdote allí en Ourikuri, un tal padre Jonas, que ya se había ocupado de las cosas, similar según él, pero nunca regresó, ni noticias, ni rastro, ni cuerpo, solo silencio. Ya no era el miedo lo que me consumía, era una amarga certeza. La cosa me rodeaba lentamente, como un animal que caza pacientemente, esperando el momento justo para saltar. Y todo este tiempo no pude dejar de pensar en Joe. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué esa criatura sabía mi nombre? Estaba en un de aquellas noches sofocantes, con luna llena, estrella enferma y oculta, que el animal decidió demostrar que ya no era solo una amenaza. Estaba sentado en la esquina del sala de estar con el rifle de mi abuelo en mi regazo, mis ojos ardiendo por no dormir tanto cuando oí el primer sonido. El ganado mugía desesperadamente, pero yo no tenía ganado. Me levanté lentamente, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Y allí, en medio del patio, inmóvil, como un tocón, maldita sea, ahí estaba, el hombre lobo. La luz de la luna le daba de lado, mostrando el pelaje, despeinado, las garras goteando algo oscuro y esos brillantes ojos rojos me miraban fijamente. No se movió, solo respiró, profundo, con el pecho inflándose como un anciano, liberando ese aliento caliente que parecía quemar el aire. Y luego dijo, no con la boca, sino dentro de la cabeza, igual que antes, solo que ahora más. Por supuesto. ¿Lo viste? Ahora es tuyo. Me quedé paralizado. Mis dedos se apretaron sobre el rifle, pero sabía que ninguna cantidad de plomo lo detendría. No era una bestia de este mundo, era maldición, era una plaga, era un viejo castigo que despertó. Dio un paso, solo uno, pero el suelo tembló, la casa crujió, la cruz en la pared se volcó sola. Y entonces comprendí, él no vino solo a matar, vino a transformar. Y eso fue lo que hizo con C y antes de C con su padre, de C. Era un ciclo, una cadena maldita que pasaba de uno a otro, y entonces lo entendí. Cerré los ojos, me arrodillé en el suelo y comencé a orar. Grité, lloré, pedí perdón, pedí ayuda, pedí morir pronto. Pero nada, no sirvió de nada. El rugido que siguió fue tan fuerte, tan profundo, que hizo que las ventanas se rompieran y el corazón quisiera saltar. Por la boca, un rugido de dolor, de rabia, de hambre, de eternidad. Cuando abrí mis ojos ya no estaba allí, solo las profundas marcas en el suelo, huellas profundas dirigiéndose hacia el bosque. Pero yo lo sabía, no se había ido, me dieron una advertencia. A la mañana siguiente me desperté con la cara arañada, suciedad, en las sábanas y el olor. Aún impregnaba la casa, y allí, en el borde de la cama, estaba de nuevo el sombrero de C. Pero esta vez, con sangre fresca, huí. Lo dejé todo, hogar, tierra, recuerdos. Vine a la gran ciudad para esconderme entre los edificios, los coches, el ruido. Pensé que aquí no pudo alcanzarme, pero me alcanza cada canasta de luna llena. Oigo los pasos, huelo el olor. Veo el sombra que pasa a través del cristal del baño. A veces me despierto en el suelo, sucia, con marcas de minusestum, uñas en mi brazo. A veces el espejo empañado me muestra algo que no sé, soy más yo. Hoy, tras años de silencio, lo cuento aquí. No para. Pide ayuda, no hay otra opción que avisar. Si un día te encuentras con un anciano con un fuerte olor a ajo, y ojos profundos de alguien que ha visto el infierno, escúchalo. Intentó advertirte. Nadie. Creí. Y ahora la maldición me acompaña. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que siento el deseo, el hambre creciendo dentro de mí, el rugido atrapado en garganta. Y lo sé. Sé que un día se escapará. La gran ciudad solo disfraza la miedo.
sigue viviendo dentro de nosotros, esperando el momento de salir, como una enfermedad incubada. Y para mí no fue diferente. Cambié de estado, nombre, incluso el acento. Intenté deshacerme de él, pero el olor a hierba seca, a la sangre caliente de la tierra agitada en las noches de luna llena, continuó hasta mí. Me visitaban en sueños, cuando podía dormir, lo cual era raro. En las primeras semanas, incluso, intenté ser gente de nuevo. Conseguí un cuartito en la parte trasera de una casa de 2 pisos. Conseguí un trabajo llevando cosas al mercado. Empecé a caminar con un escapulario al cuello y una oración memorizada en la boca. Pero luego vino la primer viernes de Cuaresma. Quienes viven en el campo saben que la Cuaresma es un tiempo de refugio. Es cuando el alma del mundo se abre a todo tipo de cosas malas. Pase. Y fue precisamente en ese momento que el infierno me encontró de nuevo. Fue el comienzo de marzo. Era un calor sofocante que se pegaba al cuerpo y el cielo estaba sin nubes, sin estrellas, como si hubiera cerrado de luto. El dueño del mercado envió a la gente se va temprano a casa. Caminé despacio, con ese cansancio que solo experimentan los pobres, ¿sabe? Y cuando entré en la habitación, me di cuenta de que algo ya andaba mal. El aire estaba quieto de tal manera que ni siquiera el ventilador se movía, y se oyó un sonido suavemente, casi un zumbido proveniente de la esquina de la pared. Un zumbido que parecía decir mi nombre. No cené ni bebí. Ducha. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared de yeso sudorosa y me quedé allí esperando, porque sabía que iba a venir, ni siquiera necesitaba. Sal del bosque. La maldición ya estaba dentro de mí y estaba allí, en esa soledad inmunda, que la cosa despertó. Comenzó como un escalofrío en la nuca, luego un calor en los riñones, luego una punzada en las articulaciones. Sentí que la piel se me tensaba, me dolían los dientes, la mandíbula me crujía. Mi cuerpo empezó a estirarse por dentro, como si intentara desgarrarme el alma. Caí de rodillas, gritando, babeando, sintiendo que me ardían los ojos, como brasas, y entonces vi. En el reflejo de la pequeña ventana, él vio que yo estaba girando, la piel se oscurecía, el cabello brotaba, los dedos se alargaban. Garra, la cara hundiéndose en un hocico con dientes que apenas encajan dentro de la carne. Y lo peor de todo, los ojos. Eran sus ojos, los del animal. Los mismos que me miraban fijamente en la granja de C, los mismos que me llamaban en la oscuridad del claro, ahora estaban en mi cara. Lo rompí todo. Puerta, pared, muebles. Arranqué sábanas, dejé caer las estampas, aplasté las velas. Corrí por la calle como un perro rabioso, gruñendo, jadeando, hambriento. Recuerdo poco de esa parte, solo flechas. Un perro que ladra y luego se queda en silencio de repente. Un coche que se estrella contra un poste. El grito de una mujer que resuena hasta el día de hoy en mis pesadillas. Corrí como quien huye de la existencia misma, y en el fondo, sentí placer. Sí, esa criatura no solo quiere matar, le gusta, se alimenta del miedo, el dolor, el caos, y ahora tiene un nuevo cuerpo para usar. Me desperté desnudo, cubierto de tierra y sangre, en un matorral en las afueras de ciudad. Tenía el pelo pegado a las uñas, el sabor del hierro en la boca y me dolía el cuerpo, como si me hubieran golpeado 20 hombres. Intenté levantarme, pero me temblaban las piernas. Cuando miré a un lado, vi huellas, las mías mezcladas con huellas más grandes, huellas iguales a las lo vi en la granja. Significa que no estaba solo, que aún existe aparte de mí, que el animal original todavía camina por ahí. Y tal vez simplemente me eligió para continuar. El linaje maldito, para extenderse aún más. Regresé a la habitación con las pocas fuerzas que tenía.
Pero ya no aguantaba estar allí. Abandoné todo de nuevo. Ahora yo camino por las calles, durmiendo en refugios, en gasolineras, en tanques de agua. Abandonado y sin embargo, no hay lugar donde no pueda encontrarme, porque Él está parte de mí ahora. Una pieza que despierta cuando la luna está llena, cuando la noche hace calor y la sangre hierve por dentro. He intentado suicidarme 3 veces, pero Él no lo hace. Salir. Cada vez que me acerco, una fuerza me detiene, como si el cuerpo ya no eran míos. La bestia quiere vivir. Mientras yo respire, seguirá. Hoy es otra vez la víspera del Viernes Santo. Ya siento el hormigueo en los huesos, el olor que viene del viento, sus ojos esperándome en algún lugar que solo Él conoce. Escribo esto aquí para quienes encontraron esta historia por casualidad o porque alguien se la contó. Sepan que la maldición no termina conmigo. Salta como saltó sobre el padre de C, luego sobre C, luego sobre mí, y ahora, tal vez sobre tú. Si una noche oyes un rugido proveniente del bosque, detente y presta atención. Si es solo un rugido, aún puedes. Es hora de correr. Pero si te llama por tu nombre, es porque ya te ha elegido. Yo nunca tenía la intención de llevar esto conmigo. Nunca quise saber demasiado, ni meterme con cosa que duerme. Pero es como si hubiera un hilo invisible tirando de mi alma. Desde la primera vez que lo pisé, en la hacienda de Cedo Allo, los antiguos ya decían que hay un lugar que guarda memoria, hay una tierra que se traga secretos, y algunas familias nacen marcadas, y ahora lo entiendo. C no era solo un viejo asustado, ni un loco del campo inventando fantasmas. Era el último eslabón de una antigua cadena, una maldición de sangre que se había transmitido de generación en generación. De generación en generación, como quien lleva una cruz de hueso. Y lo peor, Él lo sabía. Pasó el tiempo, y después de tantas noches despierto, huyendo, matando sin querer y escondiéndome como un animal acorralado, decidí regresar. Regresar a donde todo comenzó para tratar de comprender. Para inténtalo, si no termina, al menos le da sentido a este cine. Tomé un autobús hasta Uri y de allí fui a pie con la mochila a la espalda y una carta de despedida en la mano. Bolsillo, por si alguien encontraba mi cuerpo más tarde. El paisaje era el mismo, pero en las tierras bajas parecían más secas y tranquilas. La vegetación estaba marchita, el suelo agrietado, como si hasta la tierra sintiera el peso de lo que allí vivía. Cuando llegué a Granja, casi no la reconocí. La casa estaba en 1900 ruinas, la mitad del techo caído, alrededor del corral cubierto de maleza, los postes comidos por las termitas. Pero el olor era el mismo. Esa mezcla de ajo viejo con pelo quemado, tierra mojada y sudor de miedo. La energía del lugar aún latía. Era como si el tiempo se había detenido allí, esperando mi regreso. Entré lentamente, pasando la mano en las paredes sucias, y cada paso era un trocito de recuerdo que regresaba. Volví a ver el rostro de C en esa silla de paja, sus manos temblorosas sosteniendo el rifle, sus ojos hundidos que ya habían visto el infierno. Fui a su habitación. El suelo estaba cubierto de polvo, pero en la esquina, aún intacto, estaba el círculo de carbón. Y dentro encontré una lata, de hierro con una tapa oxidada. Al abrirla casi se me cae. Dentro, envuelta en una tela gruesa, estaba un viejo cuaderno con tapa de cuero y páginas amarillentas por el paso del tiempo. El cuaderno de C, todo estaba allí. Notas, fechas, nombres, dibujos, historias, que su padre había contado, informes de ataques, marcas encontradas en el monte, desapariciones que la gente nunca supo explicar, y en medio de todo, una frase, escrito con letra temblorosa, como si fuera lo último que escribió. La bestia no muere, cambia, ella elige.
Pasé horas leyendo eso, sentada en el suelo con el viento silbando, entre los agujeros de la pared. Descubrí que el padre de C también intentó romper la maldición. Buscó a un curandero, un sacerdote, sicario. Nadie sobrevivió. Algunos enloquecieron, otros desaparecieron sin dejar rastro, y todos, sin excepción, corrieron la misma suerte. El animal fue pasando de uno a otro como una plaga viviente escondida entre la sangre. Pero lo que más me dio escalofríos fue una página doblada al final del cuaderno, con un mapa dibujado a mano, un punto marcado en la montaña con la palabra entrada en mayúsculas. Era el claro, el guarida, el lugar por donde salió la bestia. Esa noche volví allí. El camino era el Lo mismo, pero parecía que el bosque me reconocía. Las ramas se abrieron, el suelo se hundió, el cielo se oscureció sin necesidad de nubes. Cuando llegué, el claro estaba tranquilo, pero el aire era diferente, más denso, más caliente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. El pozo. Todavía estaba allí, abierta, esperando. Entré, no puedo explicar cómo ni por qué, pero entré. Bajé a esa oscuridad interminable, con una lámpara tenue y cuaderno de C, estaba en su bolsillo. El olor era insoportable y allí abajo encontré que no debía haber encontrado. Cuerpos, huesos, piedras con símbolos tallados, garras arrancadas, pieles colgando de las raíces. Era como si el lugar estuviera un templo, un altar subterráneo de la maldición. Y allí, justo en el centro, en un pedestal de piedra, había un objeto, un diente enorme, negro, mate, con venas seco en el mango. El corazón de la cosa. Cuando toqué ese diente, lo sentí todo. Cada transformación, cada rugido, cada muerte, cada alma que fue consumida por esa maldición. Y entonces vi que se llevaban a C, a su padre corriendo por matarme, yo mismo en la ciudad, los ojos rojos, las garras creciendo, la sangre goteando de la boca, y vi al siguiente, un niño, un muchacho, aún no tocado por la maldición, pero elegido, un descendiente lejano, hijo del primo de C, que ahora vive en Petrolina. El animal quería saltar hacia él, empezar de nuevo, reiniciar el linaje. Fue allí donde tomé la decisión. Salí de aquel agujero decidido a hacer lo que nadie más se atrevió a hacer. Regresé a casa en silencio. Pasé 3 días preparando lo que necesitaba: un recinto para el fuego, ajo, una cruz de masilla y tierra bendita traída de árbol de juazeiro. Y luego esperé. En la cesta de luna llena fui al claro. Entré en el círculo y llamó. La cosa llegó con todo, garras, rugidos, ojos iluminados. Pero esta vez no corrí. Sujeté el diente negro con ambas manos y lo metí. Propio pecho, gritando el nombre del linaje, mi nombre, el nombre de C, el nombre de su padre, el nombre del padre de su padre, uno por uno. El dolor era mayor que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Lo sentí, pero en ese grito rompí la cadena. O creo que sí. Hoy escribo esto desde el hospital. Me encontraron desnudo, ensangrentado, inconsciente en medio del bosque. No recuerdan cómo llegué allí. Me trataron como si estuviera loca. Me dieron medicinas. Me encerraron en una sala donde nadie lo hará. Pero estoy tranquilo. Por primera vez en años dormí una noche. Entero, sin rugido, sin olor, sin sueño. Pero ayer vi en el noticias. Un ternero fue encontrado muerto, con el cuerpo desgarrado y los ojos arrancados. En una finca cerca de Petrolina. El nombre del dueño es Gilberto Alves, nieto de un tal José Alves Ferreira, el viejo Cedo Alio. La bestia nunca muere, cambia, elige, y creo que simplemente volvió a elegir.